Empecemos con acciones entonces. De la misma manera que los bonos representaban títulos de una deuda, es decir, partes de una deuda, las acciones representan partes del capital. Es la participación, como inversor, es la participación que el inversor tiene en el capital de una entidad privada, de una sociedad, genéricamente hablando, de una sociedad anónima, más allá de las vicisitudes legales que pueda llegar a haber. Permite la financiación del emisor, lo que veíamos ya desde la unidad pasada respecto del mercado primario. Permite la financiación del emisor cuando el emisor emite. Después, en la emisión primaria, alguien agarra esas acciones, alguien compra esas acciones en la emisión primaria, en el mercado primario, y a partir de ahí empiezan a surgir nuevos negocios entre otras personas en las que no interviene el emisor. Es decir, ya el emisor ya se financió cuando capturó el dinero en efectivo que aportaron los primeros inversores. Luego pasa a ser una inversión para quienes compren y venden a partir de ahí en adelante. Y como decíamos antes, otorga el derecho de propiedad sobre el patrimonio del emisor. Ya sabemos lo que conlleva esto, ¿no? Que es un derecho residual. A menudo pueden ir pagando algún tipo de flujo, el que denominamos dividendo. Y después, bueno, en situación de liquidación de la empresa, si es que la hubiera, una vez que se paguen a todos los pasivos, a todos los que financian externamente a la sociedad, residualmente recibirán la porción de la liquidación que le corresponda en proporción a la tenencia de esa cantidad, a la cantidad de acciones que tengan. Obviamente no se piensa cuando una empresa nace no piensa tanto en el plazo de vigencia, algunas sí pueden ser, bueno, con un objeto con un plazo determinado, pero en realidad una empresa exitosa en realidad, por más que los contratos tengan un plazo, se van renovando sucesivamente y por lo tanto la noción de tiempo perpetuo para las acciones es una noción que vamos a ver un concepto que vamos a incorporar en los modelos de determinación de su precio. Bien, el modelo de determinación del precio de las acciones por excelencia se aglutinan bajo esta sigla, DDM. DDM significa eh, modelo de descuento de dividendos en inglés, ¿no? Modelo de descuento de dividendos. Es decir, que se va a basar, una vez más, basamos la medición fundamental de un activo en los flujos de fondo que esos activos generan. Cuando uno compra un activo, cualquiera, pero particularmente cuando uno compra una acción, ¿qué está comprando? Los flujos que esa acción le va a pagar en forma de dividendos hasta que, si la empresa sigue, el inversor se decida desprenderse de esa acción. El modelo de descuento de dividendos general, o la parte más general, la vamos a derivar en estos primeros minutos de la clase. Acá tenemos qué esperaría o cuánto debería valer o cómo calcularía la evaluación intrínseca, el valor intrínseco, un inversor en el momento cero, que supone va a mantener durante un único periodo esa acción. Va a esperar que la acción pague. Hay muchas suposiciones implícitas o explícitas. Vamos a explicitar una. La acción paga un dividendo al final del periodo. La acción paga un dividendo. Y la acción luego, inmediatamente después de pagar ese dividendo, va a tener un determinado valor en el mercado. Es decir, el inversor va o estima, no es que va, estima obtener un precio P/1 para el momento que se desprenda de la acción. Por lo tanto, ¿qué va a cobrar desde el momento cero en que invierte o en el que planea invertir? Este es el cálculo del valor fundamental, reitero, o del valor intrínseco. ¿Qué espera cobrar? ¿Cuáles son los flujos de fondo que espera un inversor con un horizonte temporal de un año? El dividendo que pague en el primer año y lo que obtenga por la venta de la acción. Obviamente eso lo espera para el momento uno, por lo tanto, en términos de valor presente, le va a aplicar un descuento durante un periodo a la tasa de rendimiento requerida, la tasa de capitalización, se dice en estos casos, la tasa de capitalización, em, que es la tasa asociada a el riesgo del emisor, de la empresa que emite estas acciones. ¿Está? Sencillo. En términos
teóricos al menos, sencillo. ¿Está bien? Ok. Ahora, ¿en base a qué se puede estimar el precio del momento uno? Bueno, va a haber, como dijimos recién, el que compra en el momento cero o el que está evaluando comprar en el momento cero, estima que va a vender en el momento uno. Por lo tanto, en el momento uno alguien va a comprar. Y el que compra en el momento uno va a hacer exactamente el mismo cálculo, suponiendo también un horizonte temporal de un periodo, pero entre el momento uno y el momento 2, sino entre el momento cero y el momento uno. Por lo tanto, quien supone va a invertir en el momento uno espera un flujo de el dividendo que va a pagar la empresa en el momento 2 más el precio también tiene un horizonte temporal de un periodo, por lo tanto, supongamos un año para hacerla fácil, cuando te finalice ese año va a vender al precio estimado del momento 2 y eso lo va a descontar durante un periodo del momento 2 al momento uno, pero a la tasa de capitalización vigente para el periodo 2. ¿Estamos? Acá hay una primera punta de lo que les hablaba antes de la diferencia o de por qué, cómo se genera la diferencia. Un aspecto, una dimensión de esa diferencia de tratamiento entre el descuento con multiplicidad de tasa de bonos versus acciones, como les decía en los primeros instantes. O sea, hicimos lo mismo para un inversor que espera invertir entre el momento cero y el momento uno y un inversor que espera invertir en el momento uno hasta el momento 2. Ahora, si esto es P sub 1, este es el precio en el momento uno y el precio en el momento uno es parte de la función, de la fórmula, de la ecuación del precio en el momento cero, se puede sustituir uno con otro. Y donde decía P sub 1, lo reemplazamos por su igual. Por lo tanto, el originario, el que iba a invertir o evaluaba invertir en el momento cero, va a tener esta ecuación. El dividendo al momento uno más P sub 1, que es igual a el dividendo en el momento 2 más el precio estimado para el momento 2 descontado durante un periodo a la tasa de capitalización vigente para el periodo 2. ¿Estamos? Sí, Bien. Si distribuimos el denominador, 1 más K sub 1, en los términos del numerador nos queda que el precio intrínseco, el valor intrínseco al momento cero, o el precio estimado por el inversor, por el potencial inversor, es el dividendo del momento uno descontado durante a la tasa K sub 1, a la tasa de rendimiento requerida del primer periodo, más los flujos del momento 2, es decir, el dividendo esperado para el momento 2 y el precio para el momento 2, descontado por el producto de uno más la tasa de rendimiento requerida para el primer año, para el primer periodo, por uno más la tasa requerida para el año 2, o tasa de capitalización, como les dije recién. ¿Hasta acá estamos? Es bastante sencillo desde la matemática. Lo que sí me interesa es que se comprenda los fundamentos de realidad que está aplicando el modelo, ¿no? De realidad en el sentido de qué cobra o qué estima cobrar el inversor. Bien, y así podemos trabajar durante n periodos, ¿no? Ya con 2 periodos nos da la pauta suficiente para saber que en el periodo 3 voy a tener el dividendo 3. Si trabajo con un horizonte temporal de 3 periodos, voy a tener el dividendo 3 más el precio del momento 3, divido uno más K sub 1 por uno más K sub 2 por uno más K sub 3. Y así sucesivamente. Y acá tienen la genérica de los dividendos de cada uno de los momentos descontados por el producto de uno más la tasa de rendimiento requerida, de todo lo que haya, de todos los, hasta el n que esté considerando. Y en el último caso será el flujo incorporará, además del dividendo, el precio. ¿Estamos? Sí, sí. Trabajamos con estructura temporal plana. Si consideráramos que la estructura temporal de la tasa de rendimiento de este emisor fuera plana, es decir,
K sub 1 igual a K sub 2 igual a K sub 3 igual, etcétera, etcétera, igual a K sub n igual a K, la expresión tendría esta forma más usual, más conocida. ¿Está? Pero la fórmula para una estructura no plana, que es una forma más general, sería esta, la que está arriba. Bien, esa sería la forma simplificada, como les decía recién. Y acá estamos incorporando el concepto que yo me anticipé, lo dije antes en la introducción al tema, de que si una empresa es exitosa va a seguir. Y si llega el plazo de vencimiento, como tienen en Argentina, que se le suele, por alguna costumbre, se le suele poner 99 años de plazo a las sociedades, no hay obligación ni de que sean 99 ni de que sean 5, pero bueno, si la empresa viene funcionando bien, obviamente los propietarios reunidos en asamblea con las exigencias que tenga la ley, no me acuerdo, esa debe ser una asamblea especial, me imagino, extraordinaria me refiero, no especial, extenderán el plazo. Y por lo tanto, seguiremos, el N se irá cada vez más en el futuro y podríamos considerar, como decía antes, de que este horizonte temporal es perpetuo. Es decir, podemos hablar de una fórmula de descuento de dividendos para determinar el valor intrínseco de una acción, donde los flujos sean los dividendos esperados desde el primer momento, desde el primer periodo, hasta el infinito. Con lo cual, la expresión más genérica o una expresión posible de el modelo de descuento de dividendos para valorar acciones es esta, la sumatoria desde uno hasta, para t desde uno hasta infinito, de los dividendos de cada momento, descontados a la tasa, y esto eventualmente, como les decía antes, podría ser K sub t también, ¿no? Y ahí tendríamos que incorporar K sub t, bueno, desde uno la productoria sería de uno más K sub uno, etcétera, 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 hasta uno más K sub t. Para no complicar esa cuestión matemática, habiendo enunciado lo anterior, donde estimo que el concepto se comprende, lo dejamos expresado de esta manera, eh, para valorar, reitero, acciones por el modelo de descuento de dividendos. Dada la forma general, que podría ser esta o podría ser alguna otra, del modelo de descuento de dividendos se desprenden distintas versiones, ¿sí? Las distintas versiones van a pasar fundamentalmente en cómo determinamos estos dividendos, ¿sí? Ya me anticipo, es lo que vamos a ver más adelante. Pero independientemente de eso que vamos a ver en adelante, si hasta acá estamos, si no me hacen alguna pregunta. Todo bien. Bien. Bueno, ¿qué son los dividendos o cómo podemos calcular los dividendos? Los dividendos en realidad en cada momento la asamblea va a decidir alguna cuestión que puede no tener ningún esquema matemático. Los dividendos son en sí totalmente libres de elección, dependerá del desempeño de la compañía, dependerá de un montón de factores y por lo tanto la real dificultad radica en esta determinación de el dividendo, de la determinación del flujo de fondo que paga este activo en definitiva. Eh, Más allá de eso, puede haber políticas estables, pero no necesariamente son obligatorias. Una determinada política de dividendos puede cambiarse. ¿Sí? Podríamos decir, la empresa hoy se compromete a pagar un determinado monto o un determinado porcentaje de las utilidades en forma de dividendo, pero llegada a una necesidad o llegada a una circunstancia adversa o favorable, podría cambiarlo. Cuestiones que vamos a ver más en la última unidad del año cuando veamos política de dividendos puntualmente. Mientras tanto, vamos a suponer un poco ingenuamente tal vez que los dividendos se determinan a partir de nuestro conocido coeficiente de retención de utilidades, B, larga. Si B es el coeficiente de retención, es decir, es qué porcentaje de la utilidad se queda en la empresa, qué porcentaje de la utilidad es la utilidad
qué porcentaje se queda en la empresa. El dividendo es la utilidad de la empresa en pesos, los pesos que obtiene como ganancia contable, los pesos del estado de la última línea del estado de resultados, multiplicado por el complemento de B, por uno menos B. Siendo sencilla, si la empresa retiene el 25%, quiere decir que distribuye un 75%. Por lo tanto, uno menos B me va a dar este 75%. ¿75% de qué? ¿Sobre qué se calcula B? Sobre la utilidad del ejercicio. Por lo tanto, el dividendo es la utilidad del ejercicio por uno menos B. Distribuyendo en uno y en B, me queda la utilidad menos lo que la empresa retiene. Y se supone que la empresa retiene para invertir. Por lo tanto, la expresión del dividendo o una forma de calcular el dividendo podría decirse, también en términos genéricos, si bien desde la fórmula es fácil, hasta una pavada podría uno decir, o una verdad de perogrullo, em, cuantificarlo es el tema, ¿no? Pero bueno, en definitiva, esto lo que nos está diciendo es que el dividendo es la utilidad que obtiene menos lo que invierte. Esta ahí es por la inversión. Si lo que retiene, se supone que lo que retiene la empresa es para invertirlo, por lo tanto, el dividendo es la utilidad menos la inversión que la empresa realiza. Por lo tanto, nuestra expresión abierta, para trabajarlo más cómodamente y no con los símbolos de sumatoria, donde teníamos el dividendo de cada periodo descontado, el dividendo perpetuo, descontado, podríamos reemplazar en el numerador esos dividendos por esta expresión para cada uno de los periodos, es decir, la utilidad menos la inversión del año 1, la utilidad menos la inversión del año 2, etcétera, etcétera. Si distribuimos el denominador en cada uno de los términos de cada numerador y reagrupamos, podemos ver que el valor fundamental de una acción, recuerden que lo que estamos tratando de calcular es la estimación de valor que un inversionista, que un inversor realiza sobre una determinada acción o en definitiva sobre una determinada empresa. Termina siendo el valor presente de toda la utilidad que obtiene la empresa a la que se le restan, a la que se le restan las retenciones que realizó o lo que es lo mismo, las inversiones en las que la empresa entró. ¿Sí? Entonces, conceptualmente aparecen dos bloques de sentido negativo. Me va a sumar la ganancia que obtiene, la utilidad contable que obtiene. Pero de ahí vamos a detraer todas las inversiones que realiza en adelante. Expresándola en términos de sumatoria, por un lado positivo la parte de las utilidades, negativo la parte de las inversiones. ¿Sí? Y acá una aclaración que no hice, la cuestión de diferenciación entre el valor temporal de lo devengado y de lo percibido acá se confunde un poco, ¿sí? Se está tomando como simplificación implícita, que ahora estoy explicitando un poco, que la utilidad termina siendo, termina coincidiendo el devengado con el percibido, ¿no? Simplemente para simplificar el modelo. No necesariamente va a ser así, lo cual le agrega un grado adicional de complejidad a todo esto. ¿Estamos hasta acá? Ok. Bueno, vamos a formas un poco más concretas. Decíamos que la valoración de una empresa se basa en el dividendo que paga periódicamente y ese dividendo lo suponemos constante, perdón, a ese dividendo lo suponemos perpetuo. ¿Qué asignación o qué hipótesis de trabajo podemos hacer sobre el comportamiento de ese dividendo? Que les reitero, es la parte difícil de la cuestión. Y supongamos que es constante. Si suponemos que es constante, nos va a llevar, bueno, expresiones equivalentes mediante, nos va a llevar a la forma en la que, o según la cual, el valor presente de toda esa cadena de dividendos constantes, de flujos constantes, resulta ser igual a el importe, la cuantificación de ese flujo constante debido a la tasa de descuento. ¿Sí? Este termina siendo una fórmula seguramente ya muy conocida por ustedes. El valor presente de los dividendos, en nuestro caso, decimos que el valor presente de los dividendos conforman
el precio que estamos estimando de la acción o el valor intrínseco que estamos estimando de la acción resulta ser igual al dividendo del periodo 1, igual al del periodo 2, del dividendo genérico sería, porque, reitero, estamos suponiendo dividendo constante, dividido la tasa de descuento. También estamos suponiendo estructura temporal plana, ¿sí? Fíjense que son muchas, más allá de que la fórmula tenga tres variables, el P sub 0, D sub 1 y K, todo lo que está detrás de esto, ¿no? Todo lo implícito que hay atrás de todo esto. Bien, como decía recién, esto puede ser una forma demasiado ingenua, suponer que la empresa va a pagar perpetuamente exactamente el mismo número o el mismo importe en concepto de dividendos a lo largo de toda la vida, de toda la eternidad, y suena un poco raro, ¿sí? Por lo tanto, bueno, tratando de dotar de algún realismo, difícil de dotar de realismo cuando hablamos de perpetuidades, pero bueno, una forma de considerarlo, de considerar esta cuestión, es trabajar con un dividendo perpetuo, pero creciente. Un dividendo que crece a una determinada tasa. Estamos suponiendo que esa tasa, o estamos simbolizando esa tasa de crecimiento del dividendo con la letra G. Por lo tanto, dado un dividendo para el año 1, el dividendo del año 2 va a ser igual al dividendo del año 1 crecido, acrecentado a la tasa G. Es decir, el dividendo del año 1 por 1 más G. Y el dividendo del año 3 va a ser el dividendo del año 2 acrecentado por 1 más G. Como el dividendo del año 2 era el dividendo del año 1 por 1 más G, el dividendo del año 3 va a ser igual al dividendo del año 1 por 1 más G al cuadrado. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Entonces, este tipo de perfil de flujo de fondos, este tipo de comportamiento de flujo de fondos también es bastante conocido, seguramente lo conocen. Y en este caso, más allá de todas las expresiones más complicadas de leer, pero terminamos en la cuestión de que esto es igual al dividendo del primer periodo, el dividendo del primer periodo, dividido la diferencia entre la tasa de capitalización, K, y la tasa de crecimiento del dividendo, G. Obviamente, comparado con esto, la versión anterior, la versión de dividendo constante, si el dividendo es igual y la tasa de capitalización es igual, pero estamos suponiendo una tasa de crecimiento, esto va a ser mayor. Lo cual es lógico, ya que los flujos crecen numéricamente y es consistente con lo que me dice la fórmula, ya que estoy dividiendo por un número menor. El crecimiento tiene que ser, no porque me refiero específicamente a ese modelo, pero tiene que ser sustentable o tiene que ser lógico. No podría crecer un dividendo a una tasa mayor que la tasa de capitalización, por ejemplo. El modelo ahí se nos rompe o resultaría en un precio negativo, lo cual, ¿qué hacemos con eso? ¿Está? Entonces, un crecimiento tiene que ser moderado, ¿sí? O en términos matemáticos, siendo estrictamente matemático, no puede superar a la tasa de capitalización. Ya acercarse bastante este crecimiento a la tasa de capitalización implica que esto va a dar un importe relativamente alto, ¿sí? Con lo cual hay que ver ese crecimiento, qué viabilidad tiene de cumplimentarse a futuro, perpetuamente. ¿Estamos bien? Sí. Y puede interpretarse también, digamos, como que no sería, digamos, dejarías, digamos, de ser rentable, digamos, esa evaluación, ¿o no? En Si el te da caso, negativo, claro, o sea, porque vos estarías pensando que el dividendo ese te va a terminar dando una pérdida en el futuro, ¿o no? sí. eh, Pasa que vos estás, no sé, no necesariamente, no lo veo así yo, ¿eh? No lo veo como que te dé pérdida, porque una tasa, olvídate de la fórmula que está acá, y Sí, vamos acá arriba. En definitiva, esto, con una tasa de crecimiento grande, los flujos son cada vez más grandes.
El tema es que la consideración matemática de esa perpetuidad te da algo eh, ilógico desde el punto de vista financiero. Pero no lo encararía necesariamente por el lado de la rentabilidad. Ok, Me parece que es una... la hipótesis del crecimiento, como veíamos y ahora sí me refiero específicamente al modelo de crecimiento sostenible, eh, el modelo es simplificado y, digamos, el modelo mismo tiene noción de que el modelo es simplificado. Eh, entonces, esa tasa de crecimiento tan grande termina explotando por otro lado. En el modelo de crecimiento sostenible, en el modelo de planificación financiera de crecimiento sostenible, terminaba explotando vía el endeudamiento. No es que no tenga una solución matemática en ese caso. El tema es que una empresa termina 100% endeudada, es decir, termina totalmente financiada con pasivos. Sabemos que eso en la práctica no se da, porque en el camino de ir hacia eso, el funcionamiento del modelo no se va a cumplir, básicamente. ¿Sí? No es que no se puede resolver un modelo de crecimiento de ventas con una tasa superior, muy superior al modelo, a la tasa de crecimiento sostenible. El tema es que sé que eso no se va a cumplir, porque a medida que crezca me endeudo y a medida que me endeudo me hago más riesgoso y por lo tanto ya tengo que cambiar alguna hipótesis de funcionamiento de ese modelo. Si bien en este caso no es así, eh, pero el tema del crecimiento eh, la, y la rentabilidad, eh, no sé, me cuesta verlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista que dijiste. Me cuesta verlo ok. acá. Cuando yo lo traslado al eje temporal y digo, ¿y por qué una falta de rentabilidad si los dividendos son cada vez más grandes? Los flujos son cada vez más grandes. Habría que ver habría que hacer el análisis de la función matemática que da eso. No me acuerdo si no era una hipérbola, algo de eso. Debe ser. Pero bueno, no divaguemos Bien. más. Dejémoslo ahí. Ok, ¿Está bien? sí, sí. Ok, gracias. ¿Algo más, No, no, chicas? ¿No? No, nada por ahora. No, yo Ok, tampoco, profe. Igual. ok, bien. Bueno, este modelo lo pueden ver denominado en los libros como modelo de Gordon. Bien, al margen. Bueno, un poco lo que hablábamos recién. El modelo de Gordon termina siendo poco realista cuando la tasa, perdón, antes de eso, eh, el comportamiento del dividendo es que crecen perpetuamente a la misma tasa y qué sé yo, ¿sí? No siempre es una aproximación razonable, dice ahí. En algunos casos puede ser, en algunas empresas ya consolidadas, ya empresas estables, maduras, que tienen una utilidad y una rentabilidad y un flujo relativamente constante y pueden establecer una política de dividendos acorde a ese horizonte. Ahí podría ser más razonable que en empresas que están en crecimiento, son entornos más volátiles, donde las utilidades y los flujos libres que le quedan a la empresa para distribuir dividendos son más irregulares, con lo cual establecer una política de largo plazo, sea cual sea, es más difícil, como decíamos antes. Y el otro es la determinación, no solo el número, que lo que hablábamos recién, la cuestión numérica de la G, que sea demasiado grande para que el modelo lo permita eh, incorporarlo, o para que el resultado del modelo sea algo razonable, sino la cuantificación de la G. ¿De dónde sacamos la G? Bueno, una de las formas es, si es que hay, pronóstico de analistas especializados, gente que se dedica a analizar mercados, industrias, sectores o lo que sea, y de perspectivas de crecimiento para ese sector. Bueno, si la empresa es parte de ese sector, de esa industria, de esa rama de actividad, puede tomar esa tasa de analistas como su tasa de crecimiento. Y la otra es hacer una estimación a través de
la tasa de retención de utilidades, ¿sí? Como veíamos, y acá de nuevo volvemos a la tasa de, ahora sí, lo vinculamos directamente con la conclusión de ese modelo, del modelo de crecimiento sostenible, modelo de planificación financiera. Bueno, podemos utilizarlo también. Recuerden que una vez que establecíamos el crecimiento sostenible, todas las variables crecen a esa tasa G, tanto las ventas, la utilidad, el patrimonio, el activo, todo terminaba creciendo a la tasa G. Bueno, en este caso nos sirve porque la utilidad acá pegan, lo que pega directamente en los aspectos que estamos viendo en esta clase son la utilidad final y como consecuencia de la tasa de retención aplicada sobre la utilidad final, los dividendos. ¿Sí? Estamos basando la medición de nuevo en los dividendos, por lo tanto, ese es nuestro foco. Bueno, a partir de la tasa de retención establecida por la empresa multiplicada por el rendimiento que obtenga de las inversiones que realice con esa retención de utilidades. ¿Se acuerda cuando veíamos que el modelo general podíamos descomponerlo en el valor presente de la utilidad menos el valor presente de las inversiones que realiza? Bueno, esas inversiones que realiza la empresa tienen una determinada tasa de rendimiento. Ese es el ROE del que estamos hablando acá. Bien. Entonces, con estos dos elementos establecidos, podemos asumir o podemos derivar o desarrollar un modelo que trabaje con una tasa G que devenga a partir de estos valores. De nuevo, el tema es, puede mantener en el largo plazo un coeficiente constante de retención de utilidades y por lo tanto un coeficiente constante de distribución de dividendos. Bueno, ahí está, si eso es razonable o no razonable, también lo tendremos que ver en cada caso, ¿no? Pero a los fines del desarrollo del modelo vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué podemos aprender suponiendo que eso sí se da. Bueno, esto a partir del modelo de crecimiento sostenible, como les decía recién. Vamos a verlo en un ejemplo numérico. ¿Qué pasa? ¿Qué relación existe entre el dividendo, el crecimiento en el precio, en definitiva, ¿no? Lo que vamos a ver es el efecto sobre el precio estimado, sobre el valor intrínseco, a partir de un dividendo dado y de un crecimiento estimado para ese dividendo para las utilidades. Vamos a suponer tres casos en paralelo, acá lo estamos viendo en paralelo, casos muy parecidos o con datos que comparten, cambia alguna cuestión. La tasa de capitalización constante para toda la eternidad, digamos, el modelo trabaja con perpetuidad, es del 15% y supongamos que en el primer ejercicio la empresa obtiene una utilidad de 300. Arrancamos con una utilidad final de 300. El primer caso, la empresa no retiene nada. Si no retiene nada, el ROE es irrelevante, o sea, para cualquier ROE, si no retiene nada, no hay inversión a la que se pueda aplicar el ROE, por eso acá no está definido el ROE. La tasa de crecimiento, ¿cuánto es? El producto de B por ROE, es decir, 0. Y a partir de el complemento de la tasa de retención aplicado a la utilidad de 300, podemos determinar el dividendo. La empresa retiene nada, por lo tanto distribuye todo, por lo tanto el dividendo coincide con la utilidad para esta empresa. El dividendo del año 1 va a ser 300. ¿Está? Bien. Vamos al segundo caso. Una empresa que distribuye algo, distribuye un 60% y obtiene un rendimiento para las inversiones que realiza con esa retención del 15%. Similar igual al la tasa exigida. El crecimiento es el producto de 0,6 por 0,15 que da 0,09, el 9%. Esta empresa crece un 9% año a año. Por lo tanto, el dividendo del año 1 va a ser igual a los 300 pesos que obtiene de utilidad multiplicado por el complemento de la retención, es decir, por el 40%, por 0,4. 300 por 0,4 son 120. La empresa va a obtener 0,20, perdón, va a obtener 120 pesos. La empresa va a distribuir, el inversionista estima que va a obtener 120 pesos de dividendo
para el primer periodo. Y acá va a haber crecimiento. Esta G igual a 0, ¿qué significa? No lo omití antes, omití de decirlo. Que el dividendo 1 va a ser 300, el dividendo 2 va a ser 300, el dividendo 3 va a ser 300, el dividendo infinito va a ser 300. ¿Sí? Siempre va a estar en 300 la distribución de dividendos. ¿Por qué? Porque esta empresa no tiene crecimiento. En cambio, en esta empresa, donde el dividendo es menor, es 120, pero en el año 2 estos 120 van a crecer a la tasa G. Y en el año 3 van a crecer a la tasa G al cuadrado, ¿no? Los 120 por 1,09 al cuadrado, y así sucesivamente. En cada periodo va a ser igual al dividendo anterior multiplicado por 1,09. Tercer caso, la empresa también obtiene 300, también tiene una tasa exigida del 15%, también retiene un 60%, pero con sus inversiones adicionales, a partir de esta retención, obtiene un 20% de rédito, de rendimiento, de ROE. Esto hace que mejore con respecto a la anterior la tasa de crecimiento. Pueda crecer ya no un 9, 0,6 por 15, sino un 12, 0,6 por 20. Es decir, la tasa G es del 12%. El dividendo del año 1 es el mismo, 120. ¿Por qué? Porque son 300 por el 40%, el complemento de B. Pero a partir de ahí el crecimiento va a ser mayor, porque va a multiplicar el anterior por 1,12 y no por 1,09. Esas son las tres situaciones que vamos a comparar. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Ok. Ahí tenemos entonces la resolución, entre comillas, la resolución, ¿no? La determinación, la cuantificación, mejor dicho, de los precios de las acciones de estas tres situaciones. En el primer caso, la empresa que no crecía, en definitiva, la fórmula de dividendo con crecimiento me sirve en términos genéricos, solo que al G ser igual a 0, termina siendo la de dividendo constante, el dividendo dividido la tasa. 300 dividido 0,15, dividido la tasa K. 300 dividido 0,15 es 2000. El dividendo del año 2 también va a ser 300, y si calculara el precio del año 1, este es el precio del año 0, o el valor estimado del año 0, si calculara el precio para el año 1, también va a ser 2000. En cada uno de los periodos va a ser 2000, porque siempre voy a tener un flujo constante perpetuo de 300 para adelante, suponiendo que se mantiene la tasa en el 15%, ¿no? En el caso de la segunda, la que sí retenía un 60% y con esa retención obtenía un 15% de ROE, en ese caso el dividendo es de 120, como habíamos calculado en la diapositiva anterior, pero lo tiene que descontar, o lo tiene que dividir, mejor dicho, por la diferencia entre la tasa de capitalización, K, 15%, y la tasa de crecimiento, G, 9%. En este caso también va a obtener un precio estimado al momento 0 de 2000. Pero fíjense que acá hay una diferencia. El dividendo del momento 2 va a ser el dividendo del momento 1 por 1,09, va a crecer en un 9%, es decir, el valor numérico del monto, el importe, va a ser 130,80. 130,80 es 120 por 1,09. Entonces, si nosotros calculáramos la estimación de precio para el momento 1, tiene un crecimiento respecto al anterior. Ya no es constante, plano en 2000, sino si bien al momento calculatorio el importe es el mismo, al momento original, el momento 0, el importe es el mismo, este permanece constante siempre en 2000 y este va creciendo año tras año, periodo tras periodo. Ya ahí tenemos una diferencia. La primera parte igual, pero hay una diferencia mirando a futuro. En el caso de la otra empresa, que también retenía lo mismo, retenía un 60%, pero sus oportunidades de inversión estaban al 20%, en este caso el diferencial va a ser mayor, ¿sí? Ya no es 15 menos 0,9, sino va a ser menor en realidad.
15 menos 12, es decir, un 3%, y cuando haga la división eso me va a dar 4.000 de valor. Es decir, se diferencia de las otras dos en el momento, en la medición o en la estimación del valor intrínseco de esta acción en el momento inicial. Y además va a ir creciendo año tras año y el crecimiento va a ser al 12 y no al 9 como el anterior. ¿Sí? Acá está calculado para el año 1. 134,40 son 120 por 1,12. El dividendo, la utilidad y todo en consecuencia de ello crece al 12% y por lo tanto el precio también crece un 12% respecto del precio del momento anterior. ¿Está? Entonces, conclusión de todo esto, esto está tomado del libro de Body Merton, no sé si los números exactamente, pero la comparación la hace Body Merton y habla de una empresa estancada, ¿sí? Que reparte todo, la que reparte todo en forma de dividendo queda totalmente estancada. ¿Sí? No crece ni el dividendo, no crece la utilidad y como consecuencia de eso no crece el dividendo y como consecuencia de todo eso no crece el precio. La otra tiene un crecimiento normal, o llamémosle crecimiento normal, donde el precio en un momento determinado es igual, en el momento cero, es igual al de la estancada, pero va a ir teniendo un pequeño crecimiento, o un crecimiento, llamémosle normal, reitero, y la que verdaderamente es creciente es la que no solamente retiene e invierte, busca oportunidades de inversión, sino que la clave de todo esto, ¿cuál es? A ver si se dan cuenta ustedes, la clave del crecimiento o la clave del diferencial del valor en esta respecto de las anteriores, ¿dónde está? En una mayor rentabilidad. En la mayor rentabilidad que obtiene de sus oportunidades de crecimiento, exactamente. En ese 20%, este. Esta es la clave. Que obtenga por sus inversiones adicionales una rentabilidad mayor que el rendimiento exigido. Esa es la comparación entre este ROE y esta tasa de rendimiento, es la clave de agregarle valor a la acción. ¿Está bien? Sí, Es decir, yo puedo invertir al mismo riesgo que la empresa. Acá de nuevo hay cuestiones implícitas. Estoy invirtiendo, estoy reteniendo parte de la utilidad, es decir, no se la estoy dando a los accionistas. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo, mejor dicho, estoy destinando ese dinero a colocarlo en nuevas inversiones. Y esas inversiones tienen un rendimiento mayor que el que se le exige. Se le exige un 15 y se obtiene un 20. ¿Sí? En definitiva, lo que estamos diciendo es que esas nuevas inversiones tienen un valor actual neto positivo. De ahí derivamos o podemos expresar el precio de una acción en una nueva versión del modelo de descuento de dividendos. ¿Sí? Siempre estamos con distintas formas, distintos ángulos de ver el modelo de descuento de dividendos. Desde este punto de vista podemos decir que el precio estimado de una acción depende de dos elementos. El valor presente de su utilidad, considerada constante y perpetua, más el valor actual de las oportunidades de crecimiento. Eso es BAOC, es valor actual de las oportunidades de crecimiento. Esto que está acá, ¿qué es? El valor presente de la estancada. ¿Sí? Porque como distribuye todo en forma de dividendo, el dividendo es igual a la utilidad. Por lo tanto, una empresa con oportunidades de crecimiento vale lo que vale la empresa si estuviera estancada, o lo que es lo mismo si distribuyera todo, más el valor presente de esas oportunidades de crecimiento. ¿Estamos? Bien. sí, sí.
Derivando la determinación de ese valor actual de las oportunidades de crecimiento, ¿sí? Si tomo la inversión que realizo en el periodo 1, le calculo el valor presente y con eso genero una nueva utilidad o una utilidad incremental que me va a permitir realizar una inversión adicional en el momento 2 que me va a permitir incrementar, etcétera, etcétera. No me quiero meter en esa derivación de fórmula, pero bueno, se llega a esta expresión. El producto de la retención, el coeficiente de retención aplicado a la utilidad del año 1 por el diferencial entre el ROE y la tasa de capitalización o tasa de rendimiento requerida, dividido la tasa de rendimiento requerida por la tasa de rendimiento requerida menos G. No importa eso. ¿Cómo llegamos a eso? No importa. Créanme que eso es el valor actual de las oportunidades de crecimiento. Vamos a aplicarlo. Acá estamos aplicando esta fórmula para la empresa estancada. La empresa estancada, mejor dicho, genéricamente dijimos que vale la utilidad, el valor presente de la utilidad, 300 dividido 0,15, y después aplicamos toda esta fórmula. Ahora, más allá de lo que sea, toda esta fórmula, el coeficiente B es 0. Por lo tanto, eso hace que esto sea más 0. Y termina siendo, el precio estimado termina siendo 300 dividido 0,15, 2000. En el caso de la empresa B, tenemos el mismo primer término, 300 dividido 0,15, la utilidad dividido la tasa de capitalización, más la fórmula que tenemos para el valor presente de las oportunidades de crecimiento. Ahora, dentro de la fórmula de valor presente de las oportunidades de crecimiento está en el numerador el diferencial entre el retorno que se obtiene de las inversiones adicionales menos la tasa de capitalización. Y eso me va a dar 0, lo cual me va a anular todo el término y de nuevo el precio estimado va a ser 2000. Y de nuevo, una vez más o desde otro punto de vista, vemos que lo que agrega valor es justamente tener esa tasa al 20, tener ese rendimiento por las oportunidades adicionales a una tasa superior a la que se le exige. Esto hace que el segundo término no se anule, sino que tenga un valor positivo y en este caso duplica de hecho respecto del anterior. ¿Está bien? Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno. Otro modelo que pueden llegar a ver en los libros es el denominado de James Walter. Tiene esta expresión. En algunos apuntes de la cátedra, viejos apuntes, estaba también, por eso lo puse en esta presentación. Pueden llegar a verlo. No tengo presente si está o no en alguna publicación del campus, pero puede llegar a estar, así que lo ponemos. La expresión final es distinta, pero de nuevo, más allá de la forma matemática que tiene, también, una vez más, la clave del valor va a estar dado por el diferencial entre el ROE y la tasa K. ¿Sí? De nuevo, aparece un poco mezclado o con otra expresión algebraica, pero también la conclusión de este modelo también es que los incrementales de valor o las empresas van a eh, incrementar su valor, el precio de la acción va a ser mayor, cuanto mayor oportunidades de crecimiento tengan a rendimientos superiores a la tasa exigida. Bien. Otra cuestión, otra forma, ¿sí? Recuerden, reitero una vez más, el modelo madre de todo esto es el descuento de dividendos. El problema es cómo estimamos cómo estimamos el valor, el número, el importe de que va a distribuir la empresa. ¿Sí? Ahí está el problema o uno de los problemas. Vimos hasta ahora dividendo constante perpetuo, dividendo creciente, ¿sí? Y vimos la visión de que cuando retiene, tiene oportunidades de crecimiento a una tasa de rendimiento X, ¿sí? Igual o superior. Vimos que cuando el valor se ve afectado, ¿no? Cuando esta diferencia,
cuando el retorno obtenido con las inversiones adicionales es superior. Acá tenemos un poco otro enfoque. También el esquema temporal es de largo plazo o perpetuo, pero tenemos distintas etapas de crecimiento. Un poco lo mencioné al pasar, de que las empresas tienen distinto grado de maduración. Hay empresas cuando nacen se suponen que el crecimiento es más vertiginoso hasta que entran en una etapa de madurez y ya las variables empiezan a ser todas más estables. Bueno, después obviamente habrá condiciones externas que le afectarán, volatilidades sistémicas, como se dice. Bueno, un poco captando esa evolución en la vida, a lo largo de la vida de una empresa, viene a irrumpir este modelo de etapas de crecimiento, donde hablamos de distintas Gs. Una G sub 1 para una primera etapa de crecimiento, una G sub 2 para una segunda etapa de crecimiento, y puedo poner todas las etapas que quisiera. Obviamente, en los ejercicios siempre damos 2, 3 etapas a lo sumo, ¿no? Acá está planteado de manera genérica, de manera abstracta, de manera teórica, llamémosle. Es lo que veíamos antes respecto del comportamiento. El dividendo es igual al dividendo del periodo inmediato anterior que creció a la tasa G. Bueno, el dividendo del momento 1, estamos en la primera etapa, acá termina la etapa 1, esta es sub 1, es que acá finaliza la etapa 1. El dividendo del año 1 es el dividendo del momento 0, que creció a la tasa G. ¿Sí? Por 1 más G, 1 más G sub 1, la tasa de crecimiento de la primera etapa, durante un periodo. El dividendo del año 2 es del momento 0, que creció a la tasa G sub 1 durante 2 periodos, y así sucesivamente hasta que llegue al final, al último momento de la primera etapa. Acá está simbolizado como E sub 1, donde el dividendo de ese momento se puede cuantificar como el dividendo del momento 0, que creció a la tasa G sub 1 durante E sub 1 periodos. ¿Está? Hasta acá nada distinto de lo que vimos. Lo único de lo que habíamos visto, o bueno, que nos estamos basando en el dividendo del momento 0 y no arrancando de un valor de sub 1. Esa es otra sutil diferencia, si se quiere, respecto de lo que vimos hasta ahora. Lo que sí es una diferencia radical es que antes suponíamos que esa G sub 1 era vigente perpetuamente y por lo tanto seguíamos hasta el infinito el anterior por 1 más la tasa G. Y por lo tanto teníamos siempre la misma expresión a la que le sumábamos 1 al exponente. Bueno, acá se terminó esa etapa de crecimiento. En este momento ya la empresa deja de crecer a la tasa G sub 1 y suponemos más razonable utilizar otra tasa de crecimiento a partir de ahí, ¿sí? Probablemente más chica. En general, estas etapas son, como les dije antes, un crecimiento más rápido, más vertiginoso al inicio, y ese crecimiento se va moderando a medida que la empresa va madurando. Bueno, entonces, si acá terminó la etapa 1, ¿cómo es la determinación numérica del dividendo del primer periodo siguiente a la finalización de la etapa 1? Bueno, el dividendo que tenía en el momento inmediato anterior, es decir, ¿a qué valor de dividendo llegué yo acá, en el momento de sub 1? A D sub 0 por 1 más G sub 1 a la E sub 1, que crece, pero ahora crece a la tasa G sub 2. ¿Sí? Y acá se me terminó el ancho de la hoja, pero lo que va a empezar mientras dure la etapa en la que está vigente la tasa de crecimiento G sub 2, en los sucesivos dividendos lo que voy a ir haciendo es agregándole 1 al exponente de 1 más G sub 2. ¿Sí? Acá está 1 más G sub 2 a la 0, el siguiente será 1 más G sub 2 a la 1, 1 más G sub 2 a la 2, etcétera, etcétera. Perdón, este es a la 1, este que no está a la 1, no a la 0, disculpen. El siguiente será la 2, el siguiente será la 3. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí, Bueno, alertas, puntos de alerta. Si bien esto parece comportarse como lo que vimos hasta ahora,
tengan presente que excepto la última etapa, que en este caso es la 2, podría ser 3, 4, 5 o 15, excepto la última, todas las etapas que no son la última son discretas. Es decir, tienen una cantidad de periodos finita, determinada. Por lo tanto, no puedo determinar el valor presente de la etapa 1 haciendo el dividendo, el primer dividendo, dividido k menos g sub 1. ¿Se entiende eso? Sí, Es un error muy típico. ¿Se entiende, no? sí, hay que hacer todos los flujos, sería. Hay que hacer flujo por flujo. Manual, entre comillas, manualmente. Tomo este valor, calculo este valor, lo descuento un periodo. Calculo este valor, lo descuento 2 periodos. Tomo este valor, lo descuento la cantidad de periodos que haya. No tengo forma simplificada de calcular el valor presente de eso, de esa etapa, de una etapa. Punto número 1. Punto número 2. La última etapa sí es perpetua. Por lo tanto, en la última etapa sí podemos usar el primer dividendo de esa etapa, sería este, d sub 0 por 1 más g sub 1 elevado a la e sub 1 por 1 más g sub 2. Esto, si tengo los datos, va a ser un número. Ese número va a ser el primer dividendo de la etapa realmente perpetua, de la etapa perpetua, la última etapa. Por lo tanto, a ese número lo divido por la tasa de rendimiento requerida, K, menos Claro, la G sub menos G. 2, menos Ok. la G sub n, ¿no? La G de la etapa perpetua, De la la G de perpetua, la bien. última etapa. ¿Sí? Sí, sí. Y una última aclaración. Si yo hago el dividendo, supongamos acá, este número, tengo este número, lo divido por K, supongamos para volver a los datos, K es el 15, G es el que nos daba el 9. ¿Sí? Esto nos da un número dividido el 15 menos el 9%. Eso me da el valor presente a qué momento. El del cambio de etapa. Al momento del cambio de etapa. Acá sería. ¿Sí? Al momento inmediato anterior al del primer flujo perpetuo. ¿Está? En una perpetuidad en general tomamos el flujo 1 para determinar el valor presente al momento 0. Si tomamos el flujo 1 dividido la tasa perpetua o si fuera creciente dividido la diferencia entre la tasa de capitalización y la tasa de rendimiento, tomamos en el numerador el flujo que se va a dar en el momento 1, lo dividimos por esa resta y nos da el valor presente al momento 0, es decir, un periodo atrás, un periodo antes del momento que estoy tomando el flujo. Si yo en ese caso estoy tomando el flujo de este momento, en este punto temporal, si lo divido, si digo que esto es perpetuo, fenómeno, es perpetuo y creciente, creciendo a la tasa G2, fenómeno, tomo este número, lo divido por K menos G, ¿qué me da el valor actual? En el momento inmediato anterior, me da el valor actual acá. Por lo tanto, no me sirve directamente para el cálculo, para sumarlo al valor presente de las otras etapas. Lo tengo que volver a descontar de manera discreta, entre comillas, por 1 más K elevado a la cantidad de periodos que tengamos. ¿Se ve eso? Resalto tanto esto porque son los errores típicos en la resolución de ejercicios que hemos tenido en la resolución de ejercicios, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Alguna pregunta? No. Bárbaro. Bueno, estos son algunos, los más representativos, las formas más representativas de la cuantificación o la estimación del valor de las acciones por modelo de descuento de dividendos. Que, yendo a los conceptos generales de la materia, es la forma por excelencia de determinar
el valor intrínseco de cualquier tipo de activo. De los proyectos, lo veíamos para los proyectos de inversión. ¿Cuánto decimos que vale un proyecto de inversión? El valor presente de los flujos de fondos futuros estimados. ¿Cuánto valen los bonos? El valor presente de los flujos futuros, de los flujos que va a pagar el bono, descontados a un determinado momento. ¿Cuánto valen las acciones? El valor presente de los flujos que las acciones va a generar. Conceptualmente, más allá de las dificultades en la cuantificación de las variables, sean los flujos, sean las tasas, sea lo que sea, conceptualmente ese es para las finanzas el centro de la evaluación. El centro de la evaluación. En el caso de de las empresas o de las acciones, mejor dicho, bueno, tiene distintas formas. Vimos unas cuantas, 3 o 4 maneras de determinar o de asignarle un determinado comportamiento a los dividendos para tener una idea del valor de la acción o para tener un modelo de determinación del valor. Más allá o independientemente de esto, es decir, de que doctrinariamente sea la forma adecuada, en el mercado, en la industria o en los usos y la costumbre, existen otras formas de determinar el valor de una acción. Que nosotros le asignamos, perdón, nosotros las damos como complementarias, es decir, del mismo modo que para proyectos de inversión teníamos una amplia variedad de indicadores, que no todos apuntan a la evaluación, pero bueno, en el panorama, en el universo del análisis y la evaluación de proyectos de inversión, veo un poco todo y pondero cada cosa como para llegar a una conclusión. Recuerden la subjetividad y la dificultad y que no hay un único valor y de todas las incertidumbres y los riesgos a los que están sujetos todos los flujos. Bueno, del mismo modo, estas otras valuaciones podemos utilizarlas como complemento del modelo de descuento de dividendos para dar una idea, dar un panorama y en función de eso ver qué conclusión tomo respecto o qué posición tomo respecto de comprar o no comprar, vender o no vender la acción en cuestión. Me pareció que alguien quería entrar, perdón. Bien, una de ellas muy usual es el denominado PER, la relación entre el precio y la utilidad. PER viene de la sigla en inglés de Price Earning Ratio y se calcula como la división, la fracción, cuyo numerador es el precio de mercado de la acción y el denominador es la utilidad de la empresa en cuestión, del genérico, ¿no? De la industria puede ser. Por lo tanto, yo lo que voy a saber, acá me voy a explicar un poco mejor el enredo de palabras que estaba haciendo recién, yo lo que voy a tener es el PER de una industria generalmente. Yo sé que la industria farmacéutica o biotecnológica o la que sea, tiene un determinado PER típico, un determinado ratio de precio-utilidad típico. El ratio de precio-utilidad es, como veíamos, la relación entre el precio y la utilidad justamente. Si yo quiero evaluar la empresa X, cuya utilidad, esto asumamos que es la utilidad de esa empresa X, la forma de evaluarla es multiplicar el ratio de la industria por la utilidad que está obteniendo esa empresa. Obviamente esta utilidad no es la cualquiera, es decir, che, a ver cuál es el último balance, tomemos la utilidad, sino a ver una utilidad primero proyectada o estandarizada, normalizada, ¿sí? Limpia de cuestiones particulares que haya sufrido o que vaya a sufrir en un ejercicio, sino tomar algo más bien general o normal, como decíamos recién. ¿Sí? Supongamos, siguiendo con el ejemplo y como para cerrar la idea, a ver si se entiende o no se entiende. La industria farmacéutica, creo que dije, tiene un ratio de precio-utilidad de, no sé, 15, supongamos, ¿sí? Esta relación precio-utilidad da 15. ¿Qué quiere decir? Que en términos generales, para esa actividad, las empresas valen 15 veces lo que vale la utilidad que están obteniendo o la utilidad normal. Por lo tanto, sabiendo que el de la industria farmacéutica es de 15, es un número abstracto, 15 veces, quiero evaluar la empresa A de esa industria,
me fijo cuál es la utilidad normalizada de esa empresa y la multiplico por 15. Entonces ahí tengo una idea de valor, una idea de valor, ¿sí? Bastante usual en la empresa, perdón, en la industria, en la actividad. Se mira bastante este ratio. Pero bueno, no tiene demasiado fundamento respecto de las consideraciones teóricas, la robustez teórica que tiene el valor presente neto, el valor actual neto, como veíamos antes. Sin embargo, es habitual y acá lo tienen. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Me surgió una duda. ¿Cómo quizás se escapa, digamos, de lo que es la clase, pero cómo se normalizaría La esos utilidad. ratios, la utilidad digamos, digamos, del grupo de empresas, o sea, como Sí, farmacéutica o... sí. No, bueno, si estás analizando la empresa, esta es de una empresa puntual, de una empresa puntual. Si estás analizando la empresa puntual y te basás en los balances históricos y tiene resultados extraordinarios, tiene, no sé, ver adentro de los resultados financieros y por tenencia que tiene, porque puede estar sujeto a cuestiones de, no sé, en nuestro país con la inflación, el análisis últimamente de los resultados financieros y por tenencia de los balances de la empresa argentina es raro. Eh, en el sentido de que juega mucho la cuestión cobertura y por lo tanto se toman deudas como fuente de financiamiento, pero también como cobertura y esas deudas terminan resultando en tasas negativas. No me quiero meter en líos mayores, pero bueno, depurar y dejar de lo que es la actividad propiamente dicha, de lo que es lo que sería lo operativo, lo normal, ¿sí? Eh, lo extraordinario, por supuesto que hay que sacarlo. em, Basarme en una serie relativamente larga si analizo el pasado reciente, no tomar un ejercicio, dos ejercicios, tres ejercicios, sino ver la evolución un poquito más larga, ¿sí? A eso me refiero con la utilidad normalizada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Imagínate si tenés una ganancia que se da por única vez y la consideras dentro de la utilidad, la vas a estar amplificando por el precio y te va a estar afectando el precio cuando en realidad esa ganancia es exclusiva, fue puntual, fue por una cuestión extraordinaria, no se va a repetir en el futuro, por lo tanto no tiene sentido que la incluyamos dentro del valor intrínseco del activo que estamos evaluando. ¿Sí? A eso apuntamos con sacar, con depurar Claro. esa utilidad. Bien, el más extendido es el de precio-utilidad que veíamos recién, conocido como PER, pero también hay ciertas industrias que los ratios basados en otras variables tienen mayor estabilidad y por lo tanto se utilizan como referencia de precio. Entonces, no todo es precio-utilidad, no todo es PER, sino también puede ser precio a venta. El mecanismo es igual. Esto se llama evaluación, como dice acá, evaluación por múltiplos. Un múltiplo posible es el múltiplo respecto de la utilidad que veíamos recién, que es el que se da siempre como punto de partida, pero también hay actividades puntuales que lo basan en el múltiplo de ventas, es decir, la relación que tiene en la industria, en el sector en particular, el precio respecto de las ventas y por lo tanto con las ventas puntuales de la compañía multiplicada por ese ratio, por ese indicador, puedo llegar o puedo tener una estimación del valor, una estimación del precio de esa empresa puntualmente. En otros casos ya no son las ventas, sino las cobranzas. Bueno, acá este dato es un poco más difícil de obtener de balances públicos. Ahí ya tengo que meterme un poco más en información de gestión de la empresa. Pero bueno, es otro indicador en base a cobros o cobranzas, las cobranzas por ventas, ¿no? No en general de todo tipo de
de cobranza, sino de estas ventas, cuáles son las que se cobran. Otro indicador en el que uno se fija bastante es en función del EBITDA, ratio respecto del EBITDA. El EBITDA, si bien es un subtotal desagregado del patrimonio neto, ¿sí? Recuerden que esto es la utilidad antes de impuestos, de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Eso es EBITDA. No me acuerdo si lo vimos o no, pero bueno. Al tener EBIT sería la utilidad operativa, porque es la utilidad final antes de intereses e impuestos. Es decir, hasta ahí tengo la utilidad operativa. Y a la utilidad operativa le estoy quitando también las amortizaciones. Depreciaciones y amortizaciones, esto viene porque en inglés se diferencia lo que es la amortización de bienes de uso de lo que es la amortización de intangibles. La de depreciación creo que es la de bienes de uso y amortización es sobre intangibles. Bueno, al margen, terminología y traducción al margen, al tener la utilidad operativa antes de las amortizaciones, tengo una noción grosera y burda de el flujo operativo, ¿sí? No está considerando la variación de capital de trabajo y otro tipo de variaciones de cuentas patrimoniales que puedan estar incidiendo en lo que es el flujo si yo armo un estado de flujo de efectivo de verdad. Pero bueno, en una primera mirada rápida puedo decir, ¿y cuánto obtiene operativamente esta empresa como flujo? El EBITDA, ¿sí? Con todas las salvedades y la prudencia del caso. Bueno, este ratio se basa en ese EBITDA entonces. El precio, ratio de precio a EBITDA. Y lo otro es directamente sobre la utilidad operativa, que mencionábamos recién, EBIT, utilidad, reitero, utilidad antes de intereses e impuestos. EBIT es lo que llamábamos en la simbología de la unidad 2, lo que llamábamos Y, la utilidad operativa. Bueno, el ratio funciona de manera igual, de manera idéntica, pero basado en el EBIT. Hay algunas actividades puntuales que no les sé decir cuál, pero hay algunas actividades puntuales que se basan no en la relación precio-utilidad como veíamos antes, sino en alguna alternativa de estas que estamos viendo en la pantalla, y obviamente puede haber otras en función de otra variable, ¿sí? Lo que se busca es que esa relación exista realmente, es decir, que si yo miro dentro de ese sector, miro la empresa 1 y tiene una relación precio-ventas determinada y miro la empresa 2 y más o menos me da en el mismo nivel, no va a dar exactamente la misma, pero estamos en el mismo rango, y miro la empresa 3 y más o menos da, y la 4, la 5 y así sucesivamente, bueno, quiere decir que ese indicador en esa industria es un indicador aceptablemente estable como para considerarlo que la relación entre el precio y esa variable eh, sea válida, digamos. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. Ok. Bueno. Esto sería todo lo que teníamos previsto para acciones. Para acciones. Si no hay preguntas de acciones, paso un poquito y me anticipo a lo que sería el siguiente tema. Estaba pensado originalmente para 2 clases distintas, pero bueno, en esta semana medio que nos desfasamos respecto del calendario. Lo que vimos, bonos la clase pasada y acciones la clase de hoy, formaría parte del primer punto de la unidad 5. Vamos a entrar en el segundo punto de la unidad 5, que es administración del riesgo y lo que es el proceso de administración del riesgo. Nos va a llevar a aspectos un poco más largos y un poco más complejos que no los voy a mencionar tanto hoy, voy a hacer una mención muy genérica, pero sí los voy a dejar para una clase completa, que es puntualmente esto, ¿no? Lo de derivados, forward, futuros y demás. Vamos a ver un poco algo que ya vimos. Esta diapositiva está tomada exactamente de la que vimos en la primera clase. En la unidad 1 se da la primera noción. No voy a ampliar demasiado respecto de eso. Los voy a remitir a el libro de Body Merton, en este caso, es de donde está este enfoque.
desde donde está extractado, desde donde está estructurado este proceso, con leves variantes en otros libros, pero más o menos es un proceso lógico, ¿sí? No con los cortes tan blanco y negro, entonces ahí es donde surgen las eventuales diferencias entre un autor y otro. Pero bueno, vamos a seguir o siguiendo a Body Merton, el proceso de administración de riesgo tiene estas sucesivas etapas. Vamos a refrescar un poco cada una, ¿no? La verdad que no recuerdo con qué extensión lo dimos en la unidad 1, así que vamos a refrescar un poquito cada etapa. La primera etapa es la de identificación del riesgo, ¿sí? Identificación del riesgo. Es decir, la idea es saber qué variable o qué variables están afectando a el objetivo de la empresa, al objetivo de los dueños de la empresa, del proyecto, de lo que sea que estamos analizando. Em, Dado todo lo que vieron hasta ahora, ¿qué les parece que es importante? ¿Qué herramientas, qué tema les parece importante a los efectos de identificar variables riesgosas? Les dije recién, perdón, ahora reitero la pregunta o dejo el espacio para que respondan si es que quieren hacerlo la pregunta. Eh, a la luz del objetivo, ¿a qué me referí con eso? No sé si quedó del todo claro eso. Bueno, si estuviéramos en análisis estático, el objetivo podría ser alguna línea de utilidad o alguna rentabilidad, y en análisis dinámico sería el valor actual neto o el valor actual bruto, o la tasa interna de retorno, alguna de las variables que me permitan tomar decisiones respecto de compra, venta, llevar adelante proyectos de inversión o inversiones en bonos, en acciones, etcétera. Bueno, a los fines entonces de identificar variables que afecten el riesgo a la luz de los objetivos, de alguno de esos posibles objetivos, ¿qué temas de los que vimos hasta ahora les parece que pueden tener, que pueden utilizar como herramienta para eso? ¿No? Nada, no se nos ocurre nada. Bueno, lo que vimos y les hice la aclaración, lo vimos tanto en análisis estático como dinámico, los aspectos relacionados con la sensibilidad. La sensibilidad era ver cómo reaccionaba nuestra variable objetivo respecto de cambios en las variables independientes de las cuales depende nuestro objetivo. ¿Sí? Nuestro objetivo, el VAN, supongamos, es una variable o una función, sí, una variable dependiente de otras variables a las que consideramos independientes. ¿Cuáles eran esas otras variables? El precio, la cantidad, los costos variables, la tasa de interés, la tasa de inflación, todos los ingredientes, todos los numeritos que le ponemos en definitiva a la fórmula de todos los flujos de fondos descontados a la tasa. ¿Sí? Si matemáticamente el valor actual neto es una serie de términos cuyo numerador son los flujos de fondos y cuyo denominador es el factor de actualización, bueno, todo lo que está ahí adentro son variables independientes de las que depende el valor actual neto. ¿Sí? En sensibilidad decimos cómo cambia el valor actual neto respecto de cambios ante cambios de todas o cada una, o la idea es tratar de identificar cuál es la que más me pega. ¿Qué estoy haciendo yo al sensibilizar? Estoy identificando variables que más me pegan en mi objetivo y por lo tanto esas variables son las de las que más riesgo tienen o las que tengo que listar como las que más inciden en el valor actual neto, en la rentabilidad que estoy mirando, etcétera, etcétera. En la TIR, si fuera el caso. ¿Está? Entonces lo que estoy haciendo es identificar variables de riesgo. Después a lo mejor no, no terminan siendo realmente con impacto, porque si bien digo cualquier cosa, eh,
el valor actual neto es muy sensible al precio, como es lógico, es lo más habitual que suceda, ¿no? El leverage operativo más alto suele ser el de precio. Eh, Sin embargo, a lo largo del horizonte que estoy evaluando o en el proyecto de inversión que estoy analizando, el precio está dado. El precio lo tengo garantizado por la cuestión que sea, porque estoy en un contrato, estoy evaluando una empresa que se va a dedicar que tendría un contrato de provisión a una otra determinada empresa y ya está establecido el precio para todo el horizonte de análisis. ¿Sí? Con lo cual, si bien matemáticamente el valor actual neto responde o reacciona mucho respecto de esa variable está cubierta. ¿Sí? Por lo tanto, aparece primero en la lista y después inmediatamente cuando veo el comportamiento o cuando veo otros datos, cuando tengo presente otros datos, la tacho. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Bien. Una vez que identifiqué las variables riesgosas, las variables que me afectan, que inciden realmente, ahí paso a evaluarlas. Lo que hice, aún teniendo una herramienta cuantitativa como el leverage que mencioné recién, el leverage me dice si es riesgoso o no, en términos de si mi objetivo depende o no o tiene gran incidencia con respecto al objetivo, pero no me dice cuánto riesgo entraña. No me cuantifica el riesgo que tiene esa variable. Ahí me tendría que ir a la etapa de evaluación. Y en finanzas, en general, hay una variable o sí, es una variable también, que por excelencia se la identifica con el riesgo. Una variable estadística, que por excelencia se la identifica como riesgo, como medida del riesgo, como medida de la volatilidad justamente. Más allá de que no es la única, más allá de que vamos a ver en clases posteriores modelos que trabajan con otra medida, ¿a qué variable me refiero? A ver si saben. El desvío estándar. Exactamente, el desvío estándar. ¿Sí? O la varianza, que es el desvío estándar al cuadrado. Más allá de que el número es diferente, desde el punto de vista conceptual son prácticamente la misma cosa. Son como hermanos mellizos. Eh, la varianza y el desvío estándar son las medidas, las valuaciones en la evaluación del riesgo lo que se hace es cuantificar el riesgo que tiene la variable que yo identifique como riesgosa. Bueno, esa medida suele ser, o está muy ampliamente aceptado, que sea la varianza o el desvío estándar, como les dije recién. Mencioné que puede haber otras. Hay una que no sé si la conocen, todavía no la vimos en la materia, pero también es famosa. Es la denominada la segunda letra del alfabeto griego, la La beta. beta. La beta, ¿sí? La vamos a ver en la clase que viene o en la próxima, depende de cómo nos den los tiempos, vamos a estar viendo el modelo en el cual el riesgo se mide por esa variable a la que se la conoce como beta, ¿sí? Bueno, una vez que tengo identificado y cuantificadas las variables de riesgo, entonces ya me meto en la administración propiamente dicha. Bueno, en decir, ¿qué hago con el riesgo? Ahí es donde viene la selección de un método, ¿sí? ¿Qué hago con ese riesgo? Y Body y Merton plantean distintas alternativas de qué hacer con ese método. Lo primero que está acá, que se puede hacer es evadir el riesgo. Directamente no tomar ese riesgo. No tomar el riesgo es directamente no llevar adelante un proyecto que involucre ese riesgo, ¿sí? No me expongo al riesgo. Lo evado, lo esquivo, ¿sí? Obviamente, muchas veces no es la cuestión, pues yo justamente lo que estoy analizando es
un proyecto de inversión que puede ser rentable llevarlo adelante. Por lo tanto, evadir el riesgo no siempre es posible. ¿Sí? A veces sí, por ejemplo, si estoy en un proyecto de producción de un determinado bien, en el cual tengo la alternativa de adquirir las materias primas y los insumos pueden ser adquiridos en el exterior o por el mercado interno, traer la mercadería del exterior tiene ciertos riesgos. En principio uno puede pensar directamente al riesgo cambiario, ¿sí? Al riesgo de que suba, cuando yo compro afuera, compro en moneda extranjera y por lo tanto la devaluación me pega. Posiblemente comprar la mercadería en el mercado interno no me permite evadir ese riesgo, porque por más que lo esté comprando en pesos, el precio va a tener o probablemente tenga alguna relación bastante directa con o puede tener una relación directa con el precio internacional o el precio de importarlo. Por lo cual, desde ese punto de vista, puede ser o puede no ser una forma de evadir el riesgo cambiario comprar en el mercado interno y no traer importado. Independientemente de la cuestión monetaria o de la cuestión cambiaria, mejor dicho, hay otros riesgos cuando uno compra afuera, ¿no? Y en el periodo que estamos viviendo, que me autoricen la importación, ¿no? Con los problemas que tenemos una vez más o desde otro aspecto, los problemas argentinos se manifiestan en diversas dimensiones, como verán. Bueno, muchas empresas no podían importar los insumos que necesitaban porque el Banco Central, la FIP o no sé quién, no le autorizaba o el pago, no le autorizaba la nacionalización, el ingreso de esa mercadería. Con lo cual, comprar en el mercado externo, importar puede tener otros riesgos que esos sí son evitables, son evadibles eh, si compro en el mercado local. ¿Está bien? Sí. Bien. Prevención. Si no recuerdo mal, Bode y Merton hablan de estos dos en su conjunto, prevención y control de pérdidas. Pueden estar relacionados, pueden ser parte de un mismo proceso, pero en rigor, siendo estrictos, pueden diferenciarse. La prevención significa tomar medidas para que cierto hecho no suceda. Para que cierto hecho no suceda. Los ejemplos típicos en estos casos son los del incendio o lo de las cuestiones relacionadas con eh, prevención de incendios, que sería la utilización de materiales ignífugos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo estoy tomando medidas, estoy haciendo algo que evita que el incendio suceda, ¿sí? Y yendo a una analogía que también se suele usar bastante respecto de la salud, el tema de la vacunación, donde si yo me vacuno estoy previniendo, no está sucediendo que me enferme. El riesgo que quiero cubrir es que yo no quiero enfermarme, por lo tanto, vacunándome, estoy evitando que la enfermedad suceda. Haciendo una instalación eléctrica o haciendo una construcción con materiales ignífugos, estoy previniendo y el incendio no va a suceder porque por la calidad o la cualidad de los materiales que estoy utilizando. En el caso del control de pérdidas, no estoy evitando que suceda. Es decir, las circunstancias hacen a que el hecho riesgoso, si iba a suceder, va a suceder, pero la medida que yo estoy tomando con el control o la medida que califica como control de pérdida, lo que estoy haciendo es evitando que pase a mayores, evitando que se extienda, evitando que se expanda o evitando que sus consecuencias sean grandes. De nuevo, en el caso del incendio o en el caso del control de pérdida de incendio, ya no sería construir con materiales ignífugos, sino sería tener a disposición cada tantos metros un matafuego. ¿Sí? No construir con materiales ignífugos, pero tengo un matafuego cada 25 metros. Con lo cual, si el incendio arranca, yo estoy ahí para apagarlo de inmediato. ¿Sí? O tengo los materiales necesarios para apagarlo de inmediato y por lo tanto probablemente no se prenda fuego toda la planta.
sino sea algo controlado, limitado. ¿Está? ¿Dónde se mezclan? Y esto lo vimos con el COVID recientemente, la prevención y el control de pérdidas. La vacuna del COVID, decían, vaya a saber con el estudio a largo plazo qué pasa con esas vacunas que nos pusimos antes de cumplir con las etapas de investigación, con los protocolos de investigación que han tenido siempre todas estas cosas, pero bueno, la situación ameritaba que así fuera. Nos decían, la vacuna posiblemente no te enfermes, pero si te enfermas va a ser más leve que si no tuvieras la vacuna. Entonces, esa vacuna tiene un poco de cada una, ¿sí? Tiene un poco de prevención o puede ser que, o desde ese punto de vista, sí es más, tiene lógico, tiene su sentido tratar a estas cuestiones como una única, como prevención y control de pérdida. Porque en realidad la medida es la misma, ponerse una vacuna y puede prevenir o puede que esté controlando las consecuencias. ¿Está bien? Ok. La retención, que es la medida siguiente, eh, consiste en no hacer nada. Consiste en no hacer nada. ¿Por qué? Porque todo esto tiene costo, ¿no? Eh, las medidas anteriores y la siguiente, en general, tienen un determinado costo. Retenerla es no hacer nada, no afrontar ningún costo respecto de el riesgo que estoy asumiendo. Ahora, si se da, me pega de lleno. ¿Sí? Lo que hay que saber es que quien decide retener el riesgo, una vez sucedido el siniestro o una vez que se dé la situación riesgosa, las consecuencias van en pleno al agente económico que esté llevando adelante esta medida. ¿Sí? Es no hacer nada. Es no ponerse la vacuna y si me enfermo y que sea lo que Dios quiera. Es no tener un matafuego y si arranca ni haber construido con materiales ignífugos y si arrancó el incendio, bueno, que lo pare en los bomberos cuando lleguen. ¿Está? Eso es la retención de utilidades. Hacerse cargo con recursos propios de las consecuencias que generen los riesgos que está afrontando la empresa. El último, y el más rico desde el punto de vista conceptual y desde, por lo menos en el tratamiento que le vamos a dar a las clases que vienen, es la transferencia del riesgo. Transferencia, como la palabra lo indica, es asignarle, es transferirle, es darle a otra persona o a otros activos el riesgo que estoy afrontando, en principio. No lo afronto porque lo transfiero. Lo transfiero de tres modalidades distintas o tres grupos de modalidades distintas. La cobertura, el aseguramiento y la diversificación. Tanto en la cobertura como en el aseguramiento, la transferencia del riesgo se hace desde un agente económico a otros agentes económicos. ¿Sí? Estoy transfiriendo, ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de estos y con eso terminamos la clase. Y en la diversificación lo que estoy haciendo es repartir el riesgo entre distintos activos. Lo estoy transfiriendo y repartiendo entre distintos activos. Bueno, esos son los métodos, los grupos de métodos de administración del capital de trabajo, de tratamiento, respecto de las consecuencias de capital de trabajo, dije cualquier cosa, de administración del riesgo, ¿sí? Esos son los métodos para administrar el riesgo de una empresa. Em, Hecho esto, es decir, hecha la selección, se implementa, se lleva adelante la medida, como cuando decíamos, elegíamos el proyecto de inversión que más nos convenía, bueno, hay que llevarlo adelante, hay que efectivamente implementarlo y controlarlo permanentemente, que no haya desvíos respecto de las medidas que se tomaron. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos el proceso de administración del riesgo. Les reitero, no me quiero explayar mucho con algo que es de una lectura sencilla, está en el libro de Body Merton y cualquier cosa me consultan. Sí voy a hablar un poquito de esto, voy a introducir a el tema de la transferencia, cuyo puntapié es esto, es decir, es el proceso de administración del riesgo.
A partir dentro del proceso de administración del riesgo, reitero, uno de los métodos para administrar el riesgo es la transferencia. Bueno, esto nos va a llevar a diversos instrumentos que tienen consecuencias más allá o que en finanzas tienen consecuencias más allá de lo que es la administración del riesgo, sino que son contratos per se, o son análisis que se realizan por sí mismos, con identidad propia. Bueno, la transferencia se puede dar en tres dimensiones, como dice Body Merton, habla de tres dimensiones de la transferencia de riesgo. La cobertura, el aseguramiento y la diversificación. La cobertura, cubrir un riesgo, es fijar el valor de la variable riesgosa a futuro. ¿Sí? Yo estoy fijando la variable. Ya sé que tengo un contrato o un determinado instrumento que me permite decir, esta variable va a valer exactamente tanto, o a lo mejor con algún rango, depende del instrumento, pero sé cuánto va a valer una determinada variable a lo largo del tiempo, del horizonte que esté evaluando, el horizonte que decida voy a cubrirme. Los instrumentos típicos de cobertura de riesgo son los futuros y los futuros y los forwards, o los swaps, que también son en definitiva un conjunto de forwards. ¿Está? Esos contratos que vamos a ver en detalle la clase que viene, lo que hacen es comprometer a dos agentes económicos, uno que compra y otro que vende, respecto de el futuro, el precio y la cantidad futura eh, a la que se están comprometiendo. De nuevo, son ejemplos trillados, son ejemplos típicos, pero son ejemplos que sirven a los efectos pedagógicos, me parece. Acá estamos hablando o solemos hablar de un productor de trigo y el molino. ¿Sí? El productor de trigo tiene miedo que el precio futuro, vende trigo, tiene miedo que el precio futuro del trigo, en su horizonte de planificación, baje. No quiere que baje. ¿Sí? Entonces, ve o puede ver con buenos ojos comprometerse a entregar determinada cantidad de trigo en determinado momento, fijando el precio. Dice, bueno, busca un molino que tiene el interés contrario, cuyo riesgo es que el precio suba, ya que el trigo es el insumo del molino, y por lo tanto, entre el productor agropecuario, el productor de trigo y el molino se ponen de acuerdo en una determinada cantidad a entregar en un determinado plazo futuro eh, a un determinado precio. El productor fijó su precio de venta, salvando la cuestión de la cantidad, o que efectivamente alcance esa cantidad o no, o haya una variación, digamos, el productor tendrá una estimación de cuánto va a producir, más allá de que después hay otro riesgo, ¿no? El riesgo de cantidad es otro, pero acá estamos viendo el riesgo de precio puntualmente. Entonces, dada la cantidad, el productor ya sabe qué precio va a tener en cada momento al que se compromete, en el que se compromete a entregar. Hay alguno que se tenía que ir. Los saludo, no sé si ya se fue o no. Martina, ¿sos vos? Sí, sí, profe, que no quería interrumpir. No hay problema, no hay problema. Nos vemos la próxima. Hasta el lunes. Chao. Chau. El productor entonces ya sabe cuánto va a cobrar por el trigo que va a entregar y el molino ya sabe qué costo de ese insumo va a tener para el horizonte de planificación, reitero. ¿Está? Ambos lo que están haciendo es cobertura. Ambos se están cubriendo de la variación futura que pueda tener la variable, en este caso, el trigo. ¿Sí? Tienen dos modalidades básicamente de hacer esto. Lo pueden hacer parte con parte en un contrato privado, en ese caso lo denominamos forward, o pueden ir a un mercado institucional y contratar un contrato justamente de futuro. ¿Sí?
las nociones de comportamiento son similares, son cuestiones operativas. En un caso estamos hablando de un contrato en un mercado institucional, en otro caso es un contrato privado entre partes, con la libertad que eso provee, en el otro caso con la rigidez de las regulaciones que el mercado tiene, pero más allá de eso son contratos cuya evaluación es idéntica prácticamente. ¿Sí? Forwards y futuros. Entonces, para cubrir el riesgo. El otro es el swap, es un contrato un poco más sofisticado porque ya involucra flujos de fondos a lo largo del tiempo, pero el swap puede verse, primero, los ejemplos más característicos de cobertura con swap son para pagos de préstamos, sobre todo respecto de tasa de interés y de moneda o de moneda. ¿Está? Una empresa está endeudada en euros, y tiene sus ingresos mayormente en otra moneda, en dólares, en pesos, en lo que sea. Por lo tanto, tendría que buscar alguien que tenga la situación contraria, es decir, que esté endeudada en la, la- la moneda de ingresos, supongamos los dólares, y tenga los ingresos en euros. Por lo tanto, ambas, si se encuentran, y hay agentes de mercado que se dedican a buscar estas oportunidades porque se ponen en el medio y cobran comisiones interesantes en muchos casos, eh, y se intercambian los flujos. Un swap significa intercambio, lo que hacen es intercambiarse en los flujos. ¿Sí? Vos que te has contratado con una deuda en dólares, pagá la deuda en euros, y vos que estás contratada, que tenés una deuda en euros, pagás la deuda en dólares. ¿Sí? Se intercambian uno con otro. Típico para monedas, como dije recién, o típico para tasas de interés en el caso de tasas fijas y tasa variable. El que está contratado con tasa fija quiere tasa variable y a la inversa. ¿Está? Bien, esos son los tres instrumentos típicos con los que se hace cobertura. Forwards, futuros y swaps. ¿Estamos? Una característica fundamental respecto de la cobertura. En la cobertura se cubre, valga la redundancia, respecto de las pérdidas. El productor sabe que él va a obtener un precio determinado y por lo tanto no va a bajar el precio, pero tampoco le permite el costo, digamos, de la cobertura, es que si el movimiento de esa variable es a favor, no lo puede capturar. ¿Está? El productor agropecuario tiene miedo que baje y por lo tanto se comprometió a un determinado precio. Y si después sube, y ya está, listo, ya jugaste la carta. ¿Sí? Vos tenías miedo de que bajara, contrataste un futuro, contrataste un forward, y después te la aguantás con lo que salga. ¿Sí? Acá lo que estamos mirando es la administración del riesgo. ¿Sí? El tratamiento administrativo, el tratamiento del riesgo y no las consecuencias de que tenga el contrato en sí después, digamos. Estamos viendo a un especulador cuya inversión, que entra como apuesta a una inversión en futuros de dólar, por ejemplo. ¿Sí? O de trigo, como veíamos recién. Estamos viendo a alguien que está en el negocio y que sufre un riesgo, o que está sujeto, está expuesto a un riesgo, y por lo tanto, lo que busca es no tener pérdidas. Después, lo otro es parte de la decisión que tomó. Es, como decía antes, el costo de la decisión que tomó. Bueno, si se quiere tratando de evitar eso, el costo va a estar en otro lado, viene el aseguramiento. En el caso del aseguramiento, las variables, los contratos, los instrumentos típicos son las opciones. Las opciones. En las opciones se compran y por lo tanto se venden. Cuestiones que vamos a ver la clase que viene, reitero. Pero el que quiere asegurar algo, el que quiere eh, salvaguardar los riesgos de una determinada variable mediante aseguramiento, lo que va a hacer típicamente es comprar una opción. ¿Sí?
Se llama aseguramiento por su relación que tiene con los contratos de seguro. De hecho, los contratos de seguro también están acá adentro. Son parte de la administración de el riesgo mediante aseguramiento, los contratos de seguro. Pero más típicamente vemos las opciones. En el caso de nuevo del productor agropecuario que vende trigo a un molino, acá lo que haría, si se quisiera asegurar, es decir, si quisiera decir, no, yo tengo miedo de que baje, pero a lo mejor suba. Y si sube, quiero capturar la ganancia de que suba. Bueno, lo que hace es comprar, acá ojo con las palabras, lo que hace es comprar una opción de venta. ¿Sí? Entonces él se compra un derecho a vender a un determinado precio. Ese determinado precio es el mínimo que él acepta. ¿Sí? El mínimo que le cierra con su objetivo de rentabilidad, de valor actual neto, de lo que sea. ¿Sí? Va a determinar un mínimo, un punto de equilibrio, si se quiere, asegurando una determinada ganancia, un punto de ganancia de utilidad mínima. Bueno, ese precio es el precio de ejercicio de la opción. Entonces se compra el derecho de vender a ese precio. Si cuando llega el vencimiento del plazo, el precio real, el precio de contado del trigo baja por debajo de ese nivel que decíamos recién, de ese precio de ejercicio, el productor había comprado el derecho de vender, entonces ejerce ese derecho. Dice, venga para acá esto. ¿Sí? Supongamos que ese precio era 1000, el precio de ejercicio, el productor no quiere obtener menos de 1000 y cuando llega el vencimiento, el trigo vale 800. ¿Qué hace? Ejerce el derecho. Si él tiene el derecho, quiere decir que hay otro que tiene la obligación. Por lo tanto, hay alguien que va a pagar por ese trigo 1000 porque le vendió la opción tiempo atrás al productor y por lo tanto el productor se está asegurando ese mínimo de 1000. Ahora, ¿qué pasa si el trigo vale 1200? Lo rompe, en realidad no existe nada físico de todo esto, se olvida del asunto, terminó la cuestión respecto de la opción y el productor se va al mercado de contado y lo vende a 1200. Es decir, conserva la potencial ganancia si la variable riesgosa se mueve a favor, ¿sí? Del agente económico. En el caso del molino, lo que haría el molino es comprar una opción de compra. Comprar una opción de compra. Si el trigo se va a 1200, ejerce su opción de compra a 1000 para poner los mismos números que no necesariamente son los mismos, obviamente. Ejerce su opción a 1000. ¿Para qué voy a comprar a 1200 si yo tengo el derecho de comprar a 1000? Ejerzo mi derecho de comprar a 1000, lo compro en 1000. ¿Está? Y me aseguré ese precio. Y si se va para abajo y en el mercado de contado vale 800, como decíamos antes, me olvido de la opción y compro en el mercado de contado 800, obtengo un mejor precio. Ahora, a cambio de eso, ¿qué tuve que hacer? Tuve que pagar upfront, se dice. Tuve que pagar al inicio. ¿Sí? Cuando yo decidí llevar adelante esto, cuando implementé, ¿qué hice? Compré una opción de venta, el productor compró una opción de venta, el molino compró una opción de compra y esa compra tiene costo. Ese costo se denomina prima, al igual que en los seguros. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bien. Y por último, y para ir cerrando, en un horario más o menos razonable, tenemos la diversificación, que como les decía, es transferir no a otra persona. En los dos anteriores, en las dos dimensiones anteriores de la transferencia, yo tenía como contraparte otra persona. En algunos casos sé quién es, porque estoy contratando. En otros casos no tengo idea, porque compro en el mercado se pone en el medio e interviene y se garantiza que las operaciones se efectivicen, ¿sí? Pero no, uno que entra en el mercado no sabe con quién está contratando. Bueno, pero en todos los casos, en uno o en otro, hay otro agente económico. Yo transfiero, yo le mando, le entrego a otro agente económico el riesgo que asume
que asume a partir del momento de la contratación, ¿no? En el caso de la diversificación, lo que hago es repartir el riesgo en distintos activos, ¿sí? El tema es que la diversificación en activos de distinto riesgo tiene un efecto sobre el riesgo. Perdón, replanteo. La asignación de una determinada cantidad de recursos a distintos activos reduce el riesgo global, ¿sí? Reduce el riesgo global de la cartera en la que estoy invirtiendo. Acá de nuevo algo recontratrillado, ¿sí? Es la frase de no poner los huevos en la misma canasta. ¿Está? Eso es lo que significa la diversificación. Y por lo tanto, si yo pongo el 100% de mi inversión en la actividad farmacéutica, como decíamos antes, estoy sujeto a los riesgos de la actividad farmacéutica y a lo mejor explote por una pandemia, lamentablemente para los seres humanos, o se retraiga porque el gobierno pisa los precios de los medicamentos por cuestiones de política de precio y lucha contra la inflación y demás. Bueno, si meto todo ahí, estoy sujeto, para bien o para mal, estoy sujeto a los riesgos de esa industria. Si yo reparto un poco en la industria farmacéutica y un poco en la industria petrolera y un poco en bancos, ya los movimientos no necesariamente son iguales, ¿sí? Y la combinación de los movimientos de las distintas industrias hace que se den cuestiones de sinergia respecto del riesgo que vamos a ver en lo que se denomina el modelo de cartera, básicamente, que vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Eso es la diversificación, entonces. A la vez, y acá reitero, a partir de este punto lo vemos como el proceso de administración del riesgo, pero estos temas van a adquirir una dimensión propia, un peso específico propio. Cobertura con futuros forwards y swaps, le vamos a dar un poco menos de importancia o un poco menos de profundidad a los swaps, aseguramiento con las opciones y diversificación nos va a llevar al modelo de cartera que les mencioné recién, al modelo de KPM que mencioné antes, que es el de la beta, el modelo que decíamos que cuantificamos el riesgo con la beta, es un modelo que se denomina de KPM, de modelo de fijación de precios de activos. Y con eso enganchamos con modelos de determinación de tasa, porque en definitiva KPM es un modelo que me indica la tasa a la que debo descontar un determinado activo sometido a un determinado riesgo, ¿sí? Entonces ahí enganchamos, fíjense en el programa, proceso de transferencia de riesgo, diversificación, cobertura, derivados, esto es el análisis de los contratos, y después con la diversificación enganchamos en el punto 18. Riesgo específico, riesgo sistemático, modelo de evaluación del activo, prima de riesgo. Esto hace a una forma de determinar la tasa de rendimiento requerida por KPM y después ahí ya seguimos con otra forma de determinar la tasa de rendimiento requerida que es el modelo de costo combinado de capital o WACC. Bueno, les quería dar un poco el panorama porque es una unidad extensa desde lo conceptual y se van enganchando de una puntita del tema anterior, se engancha algo y se explaya, ¿sí? Entonces, por eso les quería dar este panorama genérico. ¿Estamos? Si no tienen preguntas, lo dejamos acá. Perfecto. Nos vemos el lunes. Feliz Día de la Genial, Patria. profe. Buen fin de semana. Gracias. Hasta Buen la fin de próxima. Feliz día. Hasta Chao, luego. chicos. Sí, Hasta chao, luego. chicos.